Perfecto, entonces vamos a comenzar con lo que sería el trabajar el día de hoy con CSS. Para ello, lo primero que vamos a hacer entonces es crear un archivo. ¿Cómo se tenía que llamar el archivo base? Index ¿cuánto? Index.html. Punto .html, perfecto. Les voy a hacer un atajo para que no tengamos que escribir tanto el código de abrir, cerrar etiquetas, poner el HTML, luego el body, luego el head y todo eso. Si ustedes presionan la tecla Shift y el 1 y agregan en este caso el signo de exclamación que ven acá, ese que está ahí apareciendo, y le dan Enter, automáticamente se les crea toda la página base de HTML. ¿Ya? Esto en realidad es simplemente un atajo, pero trae algunas diferencias con respecto a un archivo tradicional, por decirlo de alguna manera. Acá, por ejemplo, ya viene con lo que sería la etiqueta o el atributo lang. ¿Qué significa ese atributo? Lenguaje. Por defecto viene en inglés. ¿Cuál sería el único problema que si lo dejamos en inglés? Que si abrimos el navegador y nuestro navegador está en español, va a reconocer que la página está en inglés y lo que va a hacer es que me va a mostrar el cuadrito para hacer la traducción automáticamente. Entonces, en algunos casos es mejor dejarlo en el idioma local y en otros casos va a ser quizás mejor eliminarlo. ¿Por qué? Porque si el navegador yo lo tengo en inglés en mi computador, le pongo en español, me va a ofrecer la traducción igual. Entonces siempre va a tomar en base a lo que está en el navegador versus lo que está en la página. Si son diferentes, me va a ofrecer traducción si es que está activada esa función. Así que aquí tenemos lo primero que sería agregar el lenguaje, en este caso en español. La clase pasada les comenté que en algunas ocasiones les podían aparecer errores en el servidor, letras que no se reconocieran. Y esto lo podemos solucionar con esta estructura que está acá, que se llama UTF-8, perdón, UTF-8. Y esta estructura lo que hace es que permite caracteres especiales como la ñ, como los tildes, etc. Luego, acá viene otra estructura meta. Esto en realidad no se ve en ninguna parte, no veo este texto en ninguna parte, pero lo que hace la segunda estructura meta, la línea 5, es que me ayuda a que el dispositivo sea un poco más responsivo, perdón, a que la página sea responsiva en algunos distintos tipos de sistemas. En este caso, por ejemplo, si es que estoy en un Explorer, que ya prácticamente no existe, el Internet Explorer, me permite responsividad para ese tipo de sitios. Acá vamos a poner el título, entonces vamos a poner mi página con CSS. Y acá en el body vamos a agregar un par de cositas, vamos a poner H1 probando CSS, un párrafo, este párrafo me ayudará a entender mejor el uso del CSS. Por acá voy a poner otro párrafo, por ejemplo, un P. Este texto será de color rojo. Ya, este texto será de color azul, etcétera. ¿Ya? Vamos a partir con esos pequeños párrafos para partir entonces practicando acá lo que sería justamente el trabajar con CSS. Mientras ustedes transcriben eso, voy a verificar algo. Ya, entonces como podemos apreciar acá, hemos creado entonces primero un título, un H1, un párrafo y un párrafo. Para trabajar en la clase de hoy, nosotros tenemos tres tipos de formas de trabajar con lo que es la estructura de CSS. La primera forma y la más sencilla, y probablemente va a ser la que menos van a utilizar, porque primero no la voy a permitir en el curso de esa manera. Segundo, porque en realidad no es muy bueno trabajar de esta manera, van a encontrar que es súper poco óptima. Y tercero es porque bueno, aparte porque no me parece una buena alternativa para que la usen, van a ver que en realidad tiene muchas limitantes. Entonces, vamos a trabajar acá y para agregar entonces lo que sería CSS en línea, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Entonces, por ejemplo, aplicar ejemplo de CSS en línea. ¿Qué es lo que significa esto? O sea, significa que yo a cada línea de código o a cada instrucción que yo tenga, le puedo aplicar de manera directa lo que es el CSS. Entonces, por ejemplo, a este párrafo que está acá, le tendría que agregar un atributo, que sería, por ejemplo, el atributo style.
Y acá ya le estaría agregando CSS al haber agregado este atributo. Por ejemplo, aquí dice, este texto será de color rojo. Por lo tanto, para hacer el cambio acá, lo único que tengo que buscar es cómo cambiar el color. Entonces, ¿de qué manera creen que se cambia el color? Con la palabra color, perfecto. Ponemos la palabra color y queremos agregar color rojo. Por defecto hay varios colores que ya vienen predeterminados. Por ejemplo, están en inglés. Y aquí me aparecen muchas opciones de colores. El que yo quiero en este caso sería color red, que sería el rojo, efectivamente. Y ahí vería, por ejemplo, una instrucción donde ya estoy aplicando CSS, pero aplicándolo entonces directamente en una línea. Esa es la primera opción para trabajar con CSS. Si yo cargo mi página, vamos acá al Go Live, voy a ver algo como esto. Y ahí ese texto está de color rojo, como pueden apreciar. ¿Queda claro, no? Todas las instrucciones que nosotros queramos aplicar acá con el CSS o con lo que estemos trabajando, se pueden aplicar todas las que yo quiera acá en esta línea, pero siento que esta opción no es muy buena. Entonces nos vamos a ir a la segunda opción, que la segunda opción se llama aplicar CSS de manera interna. Por lo tanto, la tercera se va a llamar de forma... Una es en línea, la otra es interna, la tercera será externa, ¿cierto? Entonces vamos a ir acá y lo vamos a escribir en el head. Hay gente que lo escribe acá entre el head y el body, se puede, pero generalmente no me gusta a mí particularmente, prefiero que vaya acá en el head, donde la mayoría de personas lo agregan. ¿Qué vamos a poner acá? Un comentario. Si no se acuerdan cómo se hacía el comentario rápidamente, era Alt-Shift-A, si es que están con... Si es que están en este caso en Windows, si es que están en Linux es Ctrl-Shift-A y si están en OS X sería Option-Shift-A. ¿Ya? Dependiendo del sistema operativo, cambia simplemente el botón inicial con el que se ejecuta el comando. Acá entonces vamos a poner ejemplo de CSS interno. Este sería el segundo método. Este segundo método lo que me dice, mira, tienes que agregar acá una etiqueta llamada style. Y ahora, por ejemplo, vamos a empezar a agregar estilo a distintos tipos de párrafos. Por ejemplo, si yo escribo la palabra body, significa que le estoy agregando un estilo a todo lo que esté dentro de esta etiqueta. Entonces, por ejemplo, esta etiqueta se llama body, ¿cierto? Y le estoy aplicando entonces el estilo a todos estos elementos que estén acá adentro. Por ejemplo, vamos a hacer acá abrir llaves y vamos a poner acá color para el body y le vamos a poner azul. Ya para que sea un color fácil. Vean su página y díganme qué cambio tiene. ¿Cuántos textos o qué texto se puso de color azul? Todos, ninguno, uno solo, etc. Perfecto, si vamos acá a ver la página, todos los textos están de color azul, a excepción del color rojo. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Como estoy trabajando con dos formas de estilo, hay un tema de prioridades. ¿Ya? Va a ser mucho más importante para el estilo cargar este estilo por último como más importante versus este estilo de acá, que sería el que le está aplicando a todos los elementos del body. Entonces le aplica a todos ese color y acá el CSS entiende, bueno, no entiende, en realidad está programado para que funcione así, que este elemento tiene mayor prioridad de estar de color rojo versus a estar de color azul. ¿Se entiende eso? Y usted dirá, pero profe, si yo quiero que todos los elementos sean azul y no quiero que ese sea de color rojo, ¿se puede sin borrar esa línea? Sí, no tiene sentido hacerlo obviamente, pero sí se puede. Acá le tendría que agregar una palabra que sería important. O sea, yo le digo, mira, esto va a ser más importante que cualquier otra cosa. Y si ustedes le agregan la palabra importante, entonces, bueno, ahora no me lo tomo en este caso. No me está tomando acá, lo importante sigue siendo más importante para el estilo esta opción. Pero si tengo dos elementos, vamos a mostrarlo, lo voy a mostrar aquí a continuación. Por ejemplo, eh,
No, voy a hacerlo después más adelante mejor, pero si le agregan importan, cuando tengan dos elementos con la prioridad uno sobre el otro, al agregarle importan va a ser, como les digo, más importante este elemento. Como acá estoy trabajando en línea, esto está siendo más importante todavía que agregarle incluso le importa, ¿ya? Por un tema de prioridades. Dígame, ¿aquí? Sí, es un punto y coma. Cada vez que se termina una instrucción en CSS, es punto y coma. Déjeme ver un poquito el tema de los colores para cambiarlo un poco más. Ya, ahí tengo entonces lo que sería el texto con negrita. Tenemos entonces lo que sería el ejemplo de un CSS interno, donde le estoy aplicando acá un color, pero le estoy aplicando al body. De hecho, si pongo la mano, el mouse encima, perdón, de lo que sería el body, me dice que se está buscando la etiqueta body, como podemos apreciar acá, y se aplica entonces ese detalle a todos los elementos de mi estructura. Ahora, este CSS yo le puedo ir aplicando otros estilos. Por ejemplo, decirle ahora, mira, todos los P van a tener entonces una letra o un tamaño de... No, perdón, vamos a ponerle aquí color por ahora. Vamos a ponerle un color, por ejemplo, verde, ese verde char no sé cuánto. Le voy a poner ese verde a todos los P. ¿Ya? Entonces, si le pongo ese valor, ahora mis textos, que sean entonces de color verde, se deberían ver así. Ah, se me cayó la página porque detuve acá el... Ahí sí, el light server. Ahí está. Ahora se ven estos de color verde, pero el H1 se ve entonces de color azul. O sea, ¿qué es lo que vamos entendiendo acá con lo que sería el CSS? Que por cada vez que yo le aplico un estilo, el estilo, en este caso del body, se le va a aplicar a todos los elementos que no traigan ningún estilo, que vengan por defecto así. Luego yo puedo ir modificando los elementos de forma particular, agregando de forma directa lo que sería su etiqueta. ¿Queda más o menos claro eso? Entonces, si hago un P, se van a modificar todos los P. Si hago un H1, todos los H1, un H2, todos los H2 de forma exclusiva. Vamos al tercer método. Entonces, este sería el que vimos acá en línea, método 1. El que está acá sería el método 2. Y vamos a trabajar con el tercer método de ahora en adelante para todo. Esto aplica igual para los tres métodos, pero me gusta más trabajar a mí con el tercer método. Siento que es más profesional y es más ordenado. Entonces acá lo que vamos a hacer es crear una carpeta nueva. Vamos a agregar entonces la carpeta, le vamos a poner como nombre CSS. Y vamos a agregar un archivo de extensión.css. Generalmente el archivo suele recibir por defecto el nombre style o style. Igual como lo escribimos en la etiqueta anteriormente. Le pueden poner mi primer CSS, como ustedes quieran acá, no hay ningún problema. Pero generalmente se suele llamar de esa manera el nombre. Style.css. Ya, este archivo que está acá, estamos guardándolo dentro de una carpeta externa, como lo estoy mostrando, por un tema de orden. Ya, yo cuando reciba sus evaluaciones, desde la 1 en adelante, voy a esperar que siempre vengan correctamente ordenados los archivos. O sea, por ejemplo, el archivo index está suelto, pero si tengo una imagen, tiene que estar dentro de la carpeta IMG o imágenes. Si tengo un CSS, dentro de la carpeta CSS. Y si tengo JavaScript posteriormente, tiene que estar dentro de la carpeta JS, ¿cierto? Entonces, ese va a ser el orden que vamos a utilizar de ahora en adelante siempre. Y ustedes dirán, pero profe, yo estuve viendo tutoriales, ya hacen todo directo en el HTML. No me importa ese tutorial en realidad porque es una mala práctica. Lo que me interesa es que ustedes apliquen buenas prácticas desde el principio. En general, la mayoría de los tutoriales siempre lo hacen con carpeta, pero puede ser que alguno que otro de repente dice para explicarlo más fácil y que primero entiendan, lo hacen todo suelto, pero hay algunos que quedan después con que así se hace y después no lo modifican nunca más. ¿Ya? Y eso les va a traer más problemas que beneficios. Bueno, ahora, antiguamente yo acá lo que hice fue agregar la etiqueta style. Ahora lo único que tengo que hacer es simplemente agregar el nombre de la etiqueta que yo quiero escribir, por ejemplo el body. Aprieto un botón extra, por ejemplo el body. Y abro llaves y aquí ya tengo listo lo que sería entonces... Ah, se me cambió el texto en inglés. Ahí sí. Y ahí tengo entonces listo lo que sería ya poder aplicarle entonces una estructura. Por ejemplo, le vamos a decir que el margen, y ahí les voy a explicar lo que es el margen a continuación, va a ser 0. El padding también va a ser 0. Le voy a explicar esto también en unos minutos, pero mientras noten eso, margen
y padding 0. Vamos a dar que el color del texto va a ser entonces un color diferente. A ver, ¿qué color le podemos dar? Ya, coral o cian, no sé. Ya, coral para que se note un poco el color. Ahí está, coral. Y por último, vamos a dar acá un font size de tamaño, por ejemplo, 30 píxeles y un font family. Y esto para cambiar la fuente. Y aquí me salen algunas opciones. Le voy a poner Segoe UI. Fíjense acá en un detalle con respecto a las fuentes cuando ustedes seleccionan estas que vienen por defecto. Lo que hace esto es que busca en el navegador esta fuente si está disponible, perdón, en el servidor si esa fuente está disponible, y si está disponible, carga esa fuente. Pero si esta fuente no está, pasa a la siguiente, y si no está, a la siguiente, y si no está, a la siguiente, y por último esas sí o sí están. Y a la última siempre suelen estar las que se ponen al final. Pero la idea es que vaya cargando la fuente según la que esté disponible en ese momento y no quede sin ninguna fuente que ustedes quieran. Ya, aquí hice una estructura un poquito más grande, pero prácticamente es lo mismo que hicimos antes. De hecho, yo todo esto lo pude haber agregado en el body de acá. Este body, por ahora, lo voy a eliminar para que no tengamos problemas de tener dos bodies dentro de la misma página. Así que borré el body que estaba acá en el primer elemento y agrego este acá del segundo. Actualicen su página y díganme si ahora ven las letras de color coral. De hecho, si quieren pueden borrar ahora el CSS interno. Lo borran si quieren para que sea más práctico y vean si toma realmente el archivo. Entonces, si voy a ver acá, ¿qué color les toma nomás? El rojo. ¿Por qué no me toma nada más? Me falta una etiqueta que, como dice su compañero, me falta el style. Y si bien el archivo está acá, pero hay un problema. En ninguna parte de este archivo HTML hace referencia a él. O sea, nunca está trayendo o está importando esas funciones dentro de mi archivo. Para ello, lo que nosotros vamos a hacer, voy a ponerlo aquí comentado, vamos a importar el CSS externo, que sería entonces el tercero y último método. Para importar esto, vamos a usar lo que sería la etiqueta link, ¿ya? Dos puntos CSS. Van a escribir eso. Link, dos puntos CSS. O sea, sería el segundo que me sale acá. ¿Por qué esta opción y no otra? Bueno, si eligen link solo, a ustedes les aparece esta misma referencia, prácticamente es lo mismo, pero el que trae el CSS autocompleta lo que sería ya un CSS por defecto, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene esto? Es que en realidad ese es el archivo, ese nombre, es el que la mayoría suele poner base como nombre de style. Si bien lo voy a borrar, pero es para que lo tengan de referencia, que generalmente ese es el nombre que se usa. Si quieren de ahora en adelante trabajar solo con link, también lo pueden hacer, pero ese nombre va a quedar en blanco. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Ustedes, ya lo vimos con el caso de las imágenes, que presionábamos un comando de teclas. ¿Qué teclas presionábamos? Para que nos salieran las distintas imágenes que estaban disponibles. Era el control con el espacio, perfecto, control con el espacio, y ahí me dice, mira, tienes una carpeta y tienes un archivo. ¿Qué es lo que quiero cargar yo? Lo que está dentro de ¿quién? Dentro de la carpeta, y busco el archivo en este caso que se llama CSS. Guardo ahora los cambios y voy a verificar si es que realmente está tomando o no acá la estructura. ¿Toma ahora o no? Sí. Perfecto, sí está tomando. De hecho, me estoy dando cuenta, eso sí, que el margen y el padding no están tomando, eso sí, no se están aplicando. A ver. Ah, no, sí se aplicaron. A ver. Sí, sí se aplican. ¿Ven la diferencia o no? Del margen y el padding cuando lo agrego y cuando los borro, dígame. Al texto del index. ¿A cuál texto? Esta línea. Ahí está. Sería un link con el href hacia el CSS que estoy cargando. Tenemos dentro de nuestro archivo, bueno, dentro de la estructura que estamos trabajando, en CSS se trabaja siempre con lo que se conoce como la estructura de caja o el modelo de cajas. Entonces, por ejemplo, acá está, pues si pongo modelo de cajas o box model, que generalmente aparece siempre, van a encontrar imágenes como, no como la otra, sino como la que está acá. Y lo que hace referencia a esto, lo voy a copiar y lo voy a abrir en Paint para explicar un poquito.
Lo que hace referencia entonces esto es lo siguiente. Acá yo tengo entonces lo que sería el contenido, que por ejemplo acá yo tendría la palabra escrita hola. Imaginemos que ahí dice hola, no sé si se ve lo que escribí, pero ahí escribí hola. Y eso sería solamente el texto. Yo a este texto yo le puedo cambiar el fondo. Por ejemplo, vamos a ir trabajando poquito a poquito con un elemento. Voy a trabajar con el H1. El H1 sería por defecto el título. En este caso sería acá el que dice probando CSS. Le vamos a poner un color. ¿Qué color le ponemos al H1? Dígame cualquier color. Verde, Blanco. amarillo. Ya. O elijamos blanco, ya podemos elegir blanco. Pongámosle white. Y le ponemos el fondo negro para que haga un contraste bastante grande. ¿Cómo se dice fondo? Background, perfecto. Están dos opciones, background color y background. En general hacen lo mismo, pero les recomiendo mejor ponerla background color para que se quede más claro. Y acá le vamos a poner entonces color negro. Entonces tenemos, la letra va a ser de color blanco, pero el fondo va a ser de color negro. Veamos cómo se ve esto. Se vería así. ¿Se ve bien o no? Entonces, si se fijan acá, voy a ajustar esto. Si se fijan acá, lo que yo tengo es que esto está creando una estructura de caja, que es justamente lo que yo les muestro acá. O sea, ese contenido que yo tengo ahora está pintándolo todo de color negro y las letras de color blanco. Tengo dos elementos que son importantes. Uno es el, bueno, son todos importantes en realidad, no son dos, son tres elementos. Pero por ejemplo, tengo lo que sería padding, tengo lo que sería el borde y tengo lo que sería el margen. Vamos a ver primero qué es lo que es el margen, el que está afuera de todo. Si ustedes hacen lo siguiente, ponen botón derecho, inspeccionar o apretar la tecla F11 que los va a llevar directamente a la misma función, van a ver esta barrita que en algunos momentos les ha aparecido a ustedes, ¿cierto? Ya, esa barrita es justamente para que a ustedes les sirva para desarrollar tanto la consola como está acá, que la vamos a usar más adelante, que por ahora muestra puros errores, pero ignoren eso, tanto como esta flechita que aparece aquí en la esquina. Si ustedes tocan, le hacen clic a esa flechita, fíjense en lo que empieza a pasar. Si yo le hago clic a ese elemento, hago clic de nuevo, acá al ladito aparece una palabra que dice estilo. ¿Lo ven? Ahí, ¿lo ven o no? Si bajan acá, van a encontrar que abajo justamente sale el diagrama de caja. O sea, todos los navegadores lo incluyen por defecto. Ahí está el contenido. ¿Lo está pintando de qué color? Como calipso, ¿cierto? Como celeste, una cosa así. Luego tengo el padding. ¿Tienen padding o no? Padding. ¿Se nota algo pintado de color verde? Aquí no, ¿cierto? Borde y padding no tenemos por ahora, pero los vamos a agregar para que los conozcan. Pero lo que sí tenemos, fíjense que este elemento que está acá, un margen. ¿Qué es lo que hace el margen y qué es lo que hace el padding? Imaginen lo siguiente, este es su cuerpo, ya, el contenido en este caso es su cuerpo físico y ustedes, por ejemplo, se agregan más ropa. ¿Qué es lo que va a pasar con ustedes? ¿Cómo los voy a ver yo a ustedes si tienen más capas de ropa? Los voy a ver más anchos, ¿cierto? Más robustos. Por lo tanto, el padding va a ser un elemento que a mí me haga crecer o que me haga engancharme tanto en altura, hacia abajo o hacia los lados. Eso sería el padding. El borde sería todo el límite hasta donde llegaría en este caso mi cuerpo con la ropa puesta. Que yo podría hacer como que, imaginemos, si fuera por ejemplo, en los videojuegos se nota mucho más. De repente cuando ustedes juegan algún juego, ¿se han fijado que hay un personaje que de repente tiene como toda la línea negra alrededor del cuerpo? Ya, eso sería justamente el borde, que puede ser de color o puede ser transparente. En este caso, aquí no tenemos borde todavía. Ya lo vamos a agregar más adelante. Y por último, el margen es la distancia que yo tengo contra otra persona. O sea, yo le digo, yo tengo un margen contra él de 1,5 metros, por ejemplo. Y nunca él va a poder acceder más acá de ese 1,5 metros. Acá, al menos en programación, obviamente, yo lo dejo marcado. O sea, que cuando ustedes crean un H1, un P, etcétera, ya vienen con valores por defecto. En este caso, el H1 me dice que tengo un padding, o perdón, un margen aproximadamente como de 40 píxeles parece, ahí redondeando más o menos, de 40, que es lo que vemos que se aplica acá y acá. O sea, esa distancia de separación la aplica la estructura, que viene por defecto. Si yo le pongo ahora margen cero, eso me quedaría súper pegado un elemento con otro. Cambiamos eso, por ejemplo. Vamos acá.
Si le pongo acá margen 0, lo que va a pasar, 0px por ejemplo, o 0 directamente, lo que va a pasar es que ahora el margen o la distancia que tenía la estructura, si se fijan, ya no tiene margen, ya no tiene distancia. Si se fijan, ya no se pinta nada. Y esto quedó pegado arriba prácticamente, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué sigue estando separado de este otro elemento? Y claro, seguramente ese elemento sí tiene margen todavía. Entonces yo puedo ir modificándolo según como yo quiera. Por ejemplo, agreguémosle un margen de 50 ahora. Si le agrego un margen de 50 px, lo que hace esto es que deja toda la estructura como más centrada y ahora en vez de tener arriba y abajo también tengo en los lados. ¿Ya? Entonces yo empiezo a modificar ahí los valores. Si agrego un solo valor, se agrega un valor hacia los cuatro lados. Y ustedes me dirán, pero profe, no me interesa separarme de los lados, solo quiero hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo. Entonces podríamos buscar alguna instrucción que sea un poco más adecuada. Por ejemplo, tengo todas estas opciones que están aquí y creo que incluso vienen más. Incluso no sé si está disponible acá el vertical o no. No, no está disponible el margen vertical. Ya, pero puedo poner, por ejemplo, margen top y le puedo dar ahora solo 50 hacia arriba. Y si me pongo acá en el objeto y marco los márgenes, bueno, acá me marca que tengo 50 para arriba, pero me marca 40 para abajo. Esto quiere decir que lo que traía por defecto se mantiene, pero yo como no modifiqué el margen bottom, no se modifica el valor. O sea, queda ahí con los 40 que trae por defecto. Simplemente le dije que se agregara, o sea, moviera 10 más para arriba de lo que tenía antes. Y puedo darle todos los valores en realidad que yo quiera. Por ejemplo, darle el top, le podemos dar el margen bottom. Por ejemplo, aquí le vamos a dar 15 px. Le puedo dar entonces también el margen hacia, ¿cómo se llama? Start. Ah, no, aquí es right, perdón. Margen right, por ejemplo, 30 px. Y también le podría dar otro left de 30 px. ¿Qué es lo que hace esta estructura entonces finalmente? Que si yo voy a ver mi diagrama de caja, voy a ver que ahora el tamaño quedó medio raro, pero quedó 50 para arriba, para abajo creo que le puse 10 parece, y para los lados quedó con 30. Ya yo voy jugando con esta estructura de caja, posicionando y moviendo los elementos según donde yo los quiera poner. ¿Se entiende más o menos la estructura, no? Ya, alguien me dirá, profe, ¿sabe qué? Yo he visto que de repente el fondo se ve como más ancho y las letras como que están metidas dentro de ese fondo. ¿Cómo hacen eso? Bueno, entonces tengo que aplicar la otra estructura. Ya no aplicar un margen, sino que tengo que aplicar para que crezca mi cuerpo. ¿Cómo se llamaba eso? ¿La otra estructura que les dije recién? ¿Bordes? No, el borde es la línea. El borde es la línea. Sería padding. Ahí tenemos entonces el padding. Vamos a agregarle padding ahora. Por ejemplo, si le pongo un padding 50. Fíjense ahora cómo se va a ver más gruesa. ¿La ven más gruesa ahora? Entonces, si te fijan acá la estructura, creció mucho más porque ahora, si nos posicionamos acá en lo que sería el padding, ahora yo tengo todo ese cuadro verde que le está agregando entonces mayor anchura a todo lo que es mi estructura. Ya, acá queda el contenido sigue manteniéndose igual, ocupando el mismo espacio, pero con la diferencia ahora es que le estoy agregando más cuerpo para que se vea más robusto. Y también tengo entonces lo que sería aparte, la estructura de afuera que sería el margen. Esto que estamos viendo se conoce como modelo de cajas y funciona prácticamente en todos los elementos de CSS. Díganme. ¿Cómo no entendí? Si podría mostrar la página de Javier para ver bien qué. Eso. Bueno, en realidad lo voy a borrar ahora esos valores porque voy a mostrar otra cosa ahora. Sí, quiero. Sí. Bueno, por ahora puse puros valores aleatorios, que fue valores que se me ocurrieron. Le puse 50 para arriba, para abajo le puse 15 y para los lados le puse 30 para cada lado. Lo que quiero explicar en realidad es que con una sola línea puedo aplicar estos cuatro valores. Se dieron cuenta recién que yo, por ejemplo, agregué margen, pero se agregó el mismo margen para todos lados, ¿cierto? Fíjense lo que pasa ahora, y por eso lo voy a borrar. Si agrego la palabra, y esto es para el margen, para el padding, para el borde, todos funcionan igual. Si yo agrego acá la palabra margen, por ejemplo, y ahora le digo, voy a hacerlo bien exagerado, 50 px para un lado y le voy a poner 80 para el otro lado. O sea, voy a poner dos valores ahora en margen.
Entonces primero puse 50 y 80. Si vamos a nuestro diagrama de caja en nuestra página, nos vamos a dar cuenta que nuestra estructura ahora, obviamente cambió, vamos a actualizar ahí, y ahora si yo me posiciono, bueno, acá se ven los valores, arriba tengo 50, abajo también tengo 50, y a los lados, a ambos lados tengo 80, ¿ya? ¿Se entiende eso claramente, no? O sea, vamos anotando acá, esto sí anótenlo, vamos a anotar, si al margen le agrego un dato, se añade lo mismo a los cuatro lados. Si agrego dos valores, se añade el primero a los lados izquierda y derecha y el segundo se añade a los lados superiores e inferiores. Si agrego tres lados, ¿qué es lo que pasa? Si agrego tres valores, agreguen un tercer valor adelante o atrás. Por ejemplo, agréguenle un 10 para que el contraste sea súper fuerte. Y me dicen cómo queda el orden ahora. Si le agregamos 10, ¿qué pasa? Vamos verificando. Por ejemplo, lo voy a agregar al final. Le agrego 10px. Entonces, si voy a ver ahora mi página, lo que veo de diferente es que mi estructura ahora tiene lo siguiente. ¿Ven la diferencia? Para arriba tiene 50, para los lados se mantienen los 80 para los dos lados, pero ahora el último valor, ¿para quién quedó? Para abajo. O sea, si le agrego tres valores, lo anotamos acá. Entonces, si agrego tres valores, el primero es para el margen superior, el segundo izquierda y derecha, y el tercero entonces sería para el margen inferior. Y si le agrego cuatro valores, sería entonces para arriba, izquierda, hacia abajo y derecha. O sea, sería como en el sentido del reloj. O, a ver, no sé si era en el sentido del reloj o al revés. Probémoslo, a ver. Y aquí le vamos a poner 5px al último. Si le pongo 5, queda. El primero entonces va hacia arriba, el orden fue 50, 80, 10 y 5. O sea, van en el sentido del reloj, exactamente. Entonces, hacia arriba, derecha, inferior y después entonces la izquierda. Ese sería el orden para cuando ustedes quieran agregar márgenes en cualquier sentido. Entonces, si agregan cuatro valores, sería entonces arriba, el margen derecho, inferior y el margen izquierdo. Y eso va a aplicarse para todo, tanto para el padding, tanto para los bordes, etc. O sea, la misma estructura de respetar los cuatro valores se va a respetar para estos tres elementos. Igual el margen funciona un poquito diferente, pero ya lo vamos a ver más adelante. Perdón, el borde funciona un poquito diferente, pero lo vamos a ver más adelante esa diferencia. Ya, vamos claro entonces cómo se cargan los tres métodos, ¿cierto? ¿Cuál era el primer método? ¿Cómo se llamaba? En línea, ¿cierto? Segundo método era interno y el tercero era externo. Perfecto. Como estamos viendo, el CSS nos permite tomar cualquier etiqueta que yo quiera, en este caso body, H1, etc., y agregarle cualquier instrucción que nosotros queramos. Pero, por ejemplo, si yo quiero poner varios textos, por ejemplo, de color rojo en mi aplicación, lo que yo no sería estar copiando y pegando esto en cada texto rojo que yo quiera, sino eso se volvería muy tedioso estar agregando esto a cada rato, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer para trabajar de esta manera más fácil, voy a borrar acá esta estructura, sería ahora agregar otro tipo de atributo llamado clase. Y eso es justamente lo que a nosotros más nos interesa comprender acá en CSS, saber trabajar con las clases. Así que vamos a agregar acá la palabra class
y le vamos a escribir un nombre que a nosotros se nos ocurra o que exista. En este caso, yo le voy a poner como nombre texto rojo, pero en inglés, o sea, text rex. O red text de versión en realidad. Ya, ahí, texto rojo. Ahí estaría entonces mi clase. Lo puedes poner en español, no es necesario que lo pongan en inglés, da lo mismo en realidad y cómo lo escriban. Pero lo importante es poner un nombre que ustedes se recuerden cómo lo escribieron. Eso es muy importante. Tienen que respetar la forma de escritura y también mayúsculas, minúsculas, etc. Si lo ponen de forma diferente después, no se los va a reconocer el sistema. Ya, ¿continuamos? ¿Están listos con esto? No sé. Vamos a ver lo siguiente. Vimos recién que para trabajar con el estilo o con el H1, yo tenía acá H1, acá tenía el body y me indica entonces la estructura body. Para trabajar con una clase, lo que hacemos nosotros, ya no puedo poner, por ejemplo, el mismo texto si yo lo escribo de esta manera y lo trato de buscar y le pongo acá color red, que le estoy dando entonces el texto de color rojo. Si yo paso el mouse por encima, me dice, mira, estoy buscando una etiqueta que se llame de esa manera. ¿Va a encontrar alguna etiqueta con ese nombre en mi página? No, porque no hay ninguna etiqueta con esta estructura que se llame así. Pero si yo le digo adelante un puntito, le pongo un punto, literalmente es eso, un punto, fíjense cómo cambia la estructura. Si paso el mouse por encima, me dice que ahora busca cualquier tipo de elemento, pero está buscando una clase que se llama con el nombre que yo le puse a la clase. Y cuando encuentre esa clase, da lo mismo el tipo, si es un H, si es un P, si es una, no sé, si está en strong, etc. Si yo le pongo la clase que yo puse el nombre recién de texto rojo, lo que va a pasar es que el texto se va a ver entonces de color rojo. Entonces, por ejemplo, se lo puedo cambiar también al H1. Por ejemplo, acá, esta estructura, le puedo poner acá class, le puedo poner entonces red text, y ahora también, esto también está de color rojo. Entonces yo puedo aprovechar la estructura de clases y después ir cargando clases con clases con clases, que es un poco lo que hacen los frameworks. Por ejemplo, Bootstrap, que es el framework que vamos a aprender después, trabaja simplemente con esta estructura. Ustedes tienen clases que ya están predeterminadas, llaman al archivo de forma externa y después le van pasando todas las clases a la estructura y se van cargando las vistas como Bootstrap ya las tiene preconfiguradas. Esa es la magia de trabajar con Bootstrap. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Qué nos falta ahora? Visto la clase, pero si yo quiero agregarle una estructura solo a un elemento, pero que ya la tenga precargada dentro de mis datos, para ello voy a utilizar lo que se conoce como un ID. El ID se entiende que es un elemento de tipo único. Hay algunos navegadores que pasaba harto antes, en realidad hoy día ya no pasa tanto, que cuando veían un ID solamente le cargaban CSS al primer ID que encontraban. Entonces, si yo tenía varias veces, por ejemplo, la palabra texto rojo como ID y lo ponía en varias partes, algunos navegadores ponían todos los textos rojos los pintaban y otros navegadores solamente pintaban el primer ID que encontraban. Entonces, no es correcto usar el ID para muchos elementos. Lo correcto es usar clases para eso. Cuando yo quiero pintar solamente un texto, por ejemplo, este que es de color azul, vamos a agregar el ID. Y por ejemplo, acá le voy a poner texto azul. Lo vamos a escribir en español mejor para que sea más fácil. Entonces, ID acá, texto azul. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces con este texto azul que yo tengo acá? Voy a ir al CSS y voy a definir ahora cómo trabajar con un ID. Para trabajar con un ID, voy a utilizar entonces lo que sería la almohadilla, el hashtag, no sé cómo lo quieran llamar, el numeral, el gato, ¿ya? Que sería este signo, y pegaría entonces la etiqueta, la estructura que yo acabo de poner como ID. Si ponen el mouse encima, me dice que ahora está buscando un elemento que tiene que tener el ID que se llame texto azul.
y vamos a agregar simplemente la etiqueta color blue. Y ahora entonces, en este texto azul, si yo voy a ver mi página, este texto se pinta de color azul. Y esas son principalmente las grandes etiquetas que tenemos, que serían las clases, los ID y uso de etiquetas en general. Y ahora ustedes me dirán, profe, el otro día me estaba investigando y aparecía algo de un asterisco. ¿Para qué me puede servir el asterisco en informática? ¿Para qué se usa el asterisco? Ya, perfecto. Es para seleccionar todos los campos. Entonces acá, por ejemplo, dice que busca cualquier elemento con cualquier tipo de regla, le da lo mismo. Entonces el asterisco me permite modificar todo. Si yo acá pongo, por ejemplo, margen 0. Si pongo margen 0 y padding 0, ahora todos los elementos perdieron su margen y su padding y yo los tengo que especificar uno por uno ahora los elementos. Y a cada elemento yo le puedo dar un margen aparte, un padding aparte, que eso puede ser bueno o también puede ser malo, porque estoy perdiendo el padding que trae por defecto, pero si yo quiero trabajar con clases y establecer mis propios parámetros, va a ser súper bueno que pueda modificar todo, dejarlo todo, entre comillas, como seteado, para después modificarlo a mi antojo. Entonces aquí anotar rápidamente comentarios. Entonces el punto, y ahí entre comillas vamos a poner un punto. ¿Qué es lo que indica el punto? Clase. Perfecto, indica una clase. ¿Qué indicaba en este caso el gato? El ID y el asterisco indica entonces que se aplicará sobre todos los elementos. Próxima clase vamos a trabajar con un elemento que se conoce como subclases, ya que es, por ejemplo, para ser más meticuloso con lo que queremos realizar. Por ejemplo, tengo un H1, dentro de ese H1 tengo un enlace, por así decirlo, tengo etiquetas dentro de etiquetas, y yo quiero que a esa etiqueta que está con una estructura determinada se le aplica el estilo, pero otras que, no, que sean del mismo nombre y no estén en la misma posición, no se le aplique el mismo estilo, ¿ya? Eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido, el poner estilos, poner color, el cambiar tamaño de texto. Les voy a subir un archivo de ejercicio para que lo puedan realizar ahora dentro del horario que va quedando de clase. Ya, les muestro cuál es el ejercicio mientras terminan de copiar eso. ¿Alumno? De un minuto. ¿Dónde está? ¿Dónde está esta cosa? Ya, ¿el index me dijo? Sí. Ahí está el index. Ya, entonces lo que les voy a mostrar ahora va a ser el ejercicio que vamos a trabajar, que se los voy a subir a continuación, que es lo siguiente. Ahí si les falta algo por copiar, se los muestro al tiro. Entonces, esto van a tomar. Esto que está acá es una página muy sencilla, que viene el código acá inserto dentro de la página, ustedes lo van a copiar y lo van a pegar, y acá van a intentar hacer lo siguiente, aplicar cada uno de los estilos que se indica, por ejemplo, que esté en negrita, que esté subrayado, que esté en este caso en cursiva, que le apliquen esos colores de texto a determinados elementos dentro justamente de la página. Y aquí viene una tabla, etcétera, donde nosotros vamos a ir a aplicar, aquí está la estructura, ustedes la van a copiar, este archivo, y posteriormente le van a aplicar lo que son las clases, estilos, ID, ustedes ven cómo lo aplican, pero la página se tiene que ver tal cual yo se la muestro en el documento. Para ello, los colores que se utilizan acá son colores básicos, que sería teal, red, blue, orange, purple, olive, fucsia, green. Ya, esos van a ser los colores que van a tener disponibles para utilizar y hacer que la página se parezca de este color. Hay algo que no les expliqué, que era el caso del borde, ¿ya? Se lo voy a explicar con el texto azul. ¿Cómo se aplica un borde? Porque puede ser que lo necesiten para el caso. Por ejemplo, aquí, aplicar un borde. Para el borde, lo que necesito entonces son varios elementos. Vamos a escribir acá la palabra border y primero me pide cuánto quiero que sea el grosor del borde. Por ejemplo, le voy a poner, para que se note bien, le voy a poner 10 píxeles.
Le voy a decir que va a ser un borde sólido y que va a ser, por ejemplo, de color amarillo. Entonces, ahora, donde diga texto de color azul, voy a tener una línea, prácticamente va a aparecer una barra, pero va a ser una línea, se supone, de 10 píxeles, que va a ser sólida y va a ser de color amarillo. Si voy acá, ahí está la barra, pero ese es el borde, si se fijan, de esta estructura. ¿Se entiende? Le puedo poner otros valores, por ejemplo, en vez de solid, si presiono control enter, no me sale, pero si le pongo, ¿cómo se dice punto en inglés? Point, point se dice punto, ¿no? Se dice dot, entonces si le ponemos dotted, significa como punteado. Entonces, si lo dejo así, ahora vería puros puntitos. Ya, de hecho, de repente en algunas páginas antiguas como que uno veía decoraciones de este estilo, como bien básicas, pero en general ahora han cambiado mucho los estilos y ya no se ven así. Pero ahí está como se hacía, que era algo muy, muy sencillo para aplicar entonces estilo. Ya, les subo entonces la guía de ejercicios que traigo preparada para que lo practiquen y voy pasando por los puestos para ver cómo van, si tienen dudas, consulta con lo que hemos visto ahora para aplicar el CSS.